Primera semana de gestación. Los tópicos que vamos a ver en esta clase van a ser inicio y final de la primera semana de gestación, qué sucede en la primera semana de gestación y qué es la implantación. Bueno, ¿cuándo inicia la primera semana de gestación? Podemos decir que surge como consecuencia de la fecundación, es decir, que podemos considerar el inicio de la primera semana de gestación cuando se da la fecundación. Y bueno, a partir de esta fecundación vamos a evidenciar en el huevo cigoto una serie de cambios específicos que vamos a ver posteriormente y hasta su llegada a la cavidad uterina. En esta imagen podemos verlo como se produce la fecundación a nivel de la ampolla, la trompa de falopio, y bueno, en la primera semana se va a dar todo el movimiento desde la trompa de falopio hasta la cavidad uterina, y con eso estaría dando por finalizada la primera semana de gestación. ¿Qué ocurre después de la fecundación? Inicia un proceso conocido como segmentación. Representa sucesivas divisiones mitóticas a partir del cigoto. En esta diapositiva podemos ver un cigoto con un cuerpo polar y acá podemos ver la primera división, segunda división de ambas células. A estas células se le denomina blastómeras cuando inicia la segmentación. Cada célula se va a llamar blastómera. Por eso se lo llama estadio de blastómera. Muchos autores lo denominan así. ¿Y dónde ocurre? Bueno, a nivel de la trompa uterina o trompa de falopio. ¿Y qué característica tiene la segmentación en el hombre? Esto es un tema importante que se suele preguntar. Se dice que es total u holoblástica, porque hay una citocinesis completa, es decir, este plano de clivaje es totalmente completo. Es igual o subigual, porque las células hijas pueden tener distintos tamaños. Es asincrónica, no todas las células se dividen al mismo tiempo. Y es rotacional. Esto significa que sucesivamente ante cada punto de clivaje hay una ligera rotación de cada las células. Esto es más evidente en las primeras citocinesis. Compactación y estadio de la mórula. En el estadio de 8 células tardío aumenta la adición entre las blastómeras, que ya habíamos dicho que eran las células que se encontraban. Y entonces se adosan fuertemente y a este proceso se lo conoce como compactación. Y a partir de aquí se podemos diferenciar un macizo externo y un macizo interno en el estadio de la mórula. Y ahora lo vamos a estar viendo. Esto es en el estadio de 2 células a las 30 horas. Esto es en el estadio de 4 células a las 40, 50 horas. Y en el tercer día desde el inicio de la gestación pasamos al estadio de mórula, que se lo llama así por su parecido a la mora. Mórula. Son 12 a 16 células, según autor. Y podemos diferenciar un macizo interno y un macizo externo. Acá podríamos estar viendo ejemplificado una mórula y no hay que confundir a la zona pelúcida, que no se perdió en la fecundación, con el macizo externo. Esto sería macizo externo, esto sería macizo celular interno y esto sería zona pelúcida. Bueno, ¿qué diferencia se presenta entre el macizo interno y el macizo externo? Bueno, las comunicaciones intercelulares en el macizo interno son uniones gap, mientras que en el macizo externo son uniones occludens y desmosomas. Las células del macizo externo se dividen más rápidamente en comparación a las del macizo interno. Y en lo correspondiente a qué tejidos van a originar, bueno, las células del macizo interno van a originar los tejidos embrionarios propiamente dichos y parte de los anexos embrionarios. O sea, anexos no embrionarios, que se van a ver posteriormente. Y el macizo externo, solamente tejidos embrionarios de la placenta, que eso es correspondiente a otra clase. Bueno, ¿qué ocurre al llegar a la cavidad uterina? Esto ocurre más o menos al cuarto o quinto día desde el inicio de la fecundación. Y se llega al útero y ahí se llega al estadio de blastocisto. ¿Qué cambios ocurren entre la mórula y el blastocisto? El macizo celular externo se diferencia a trofoblasto, es decir, todas las células que se encontraban por fuera, que conformaban el macizo celular externo, se empieza a llamar trofoblasto, que es todo esto. Y comienzan a secretar líquido. Ese líquido comienza a meterse dentro del blastocisto y forma esta cavidad que se llama blastocele. A este proceso se lo llama cavitación, porque se forma una cavidad. La zona pelúcida comienza a degenerar, este es un blastocisto inicial y este es un blastocisto tardío en el cual ya se perdió toda la zona pelúcida.
Ahora vamos a ver por qué es importante esto. Y bueno, el macizo celular interno se diferencia a embrioblasto. Esto es macizo celular interno o embrioblasto ahora, y esto sigue siendo trofoblasto. ¿Ok? Entonces, esto es membrana o sola pelúcida. Todo esto que está en contacto con la zona pelúcida es trofoblasto, y solamente estas células son embrioblasto propiamente dicho. Una vez llegado a la cavidad uterina, se produce la implantación, que ocurre entre el sexto y séptimo día, esto puede variar según el autor, en el cual se produce la implantación de blastocisto en el endometrio, que se encuentra siempre en fase secretora y generalmente se produce la implantación en la pared posterior superior de la cavidad uterina, pero esto puede ir variando. Lo que no varía es que siempre ocurre por el polo embrionario, que ahora vamos a ver qué es. Y a su vez se describen varios factores que intervienen en este proceso. Primero, la pérdida total de la zona pelúcida, algo que vimos en la diapositiva anterior, y esto es importante porque si se pierde la zona pelúcida previamente, se puede producir una implantación anómala, por ejemplo en la trompa de falopio, algo que se llama embarazo ectópico. También por parte del endometrio hay vasodilatación y edema, por esto es importante que se encuentre en fase secretora el endometrio y habiendo un pico estrogénico que facilite esto. También ocurre en comunicación de moléculas de adhesión entre blastocisto y el endometrio del epitelio de la mucosa uterina, como la meninina y esplenectina. A su vez hay una disminución del pH local que produce una pérdida de adhesividad entre las células de la mucosa uterina. En esta imagen sacada de flores podemos ver a un blastocisto que se está implantando en esto que es el epitelio estromal, y esto es el epitelio endometrial, y esto que es el estroma. ¿Ok? Y bueno, acá podemos ver que se produce por el polo embrionario. Esto se refiere a que si nosotros dividimos a la mitad a este blastocisto, la parte que queda con el embrioblasto es el polo embrionario, y la otra mitad que no queda, se llama polo no embrionario. Siempre la implantación se produce por el polo embrionario. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene la implantación? Bueno, en primera medida, debido a la comunicación entre el endometrio y el blastocisto, ocurren varios cambios en diversos puntos. En el endometrio se sufre la denominada reacción decidual, en el cual el estroma del endometrio sufre diversos cambios que evitan el rechazo del embrión. Esto puede ocurrir por parte de la madre, y también las células estromales se acumulan con glucógeno y lípidos que van a servir de nutriente para la célula. A su vez también se evita el progreso del blastocisto hasta el miometrio, que sería lo patológico. Por parte del trofoblasto, desde el polo embrionario, que es donde se produjo la implantación, podemos diferenciar dos tipos de trofoblasto. El citotrofoblasto, que es el que está en contacto con esto, que es el embrioblasto, y el sincitio trofoblasto, que es el que está en contacto con la decidua, es decir, el endometrio estromal que está en reacción decidual. ¿Por qué se lo llama sincitio trofoblasto? Porque no hay límites, porque los límites en realidad son bastante difusos entre célula y célula, y el citotrofoblasto, por el contrario, no. Y el embrioblasto se empieza a diferenciar en dos tipos de células, que se dividen en capas. La de más arriba es epiblasto y la de más abajo es hipoblasto. Igualmente, esto es correspondiente a la segunda semana de gestación. Entonces, haciendo un repaso de lo que fue la primera semana. Inicia al momento de la fecundación y por un proceso que se denomina segmentación, se empieza a dividir, alrededor de las 30 horas se produce la primera división de las dos células. A nivel de los 3 días ocurre la compactación, más o menos cuando se encuentra en el estadio de 8 células, y a los 3 días se puede encontrar el de 12 a 16 células, que es el estadio de mórula, por su parecido a la mora. Cuando llega a la cavidad uterina, comienza a llamarse blastocisto, se diferencia un embrioblasto y un trofoblasto, ocurre la cavitación, entonces encontramos el blastocele y se produce finalmente la implantación, dando por finalizada la primera semana de gestación,
por el polo embrionario y esto que es el endometrio en fase secretora.